En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una serie documental de 20 capítulos que será transmitida a través de Señal Colombia, la señal de los colombianos. Este documento histórico rinde homenaje a los más de 400 profesionales de la salud que entregaron su vida en la primera línea de batalla y a los cientos de sobrevivientes que lucharon con valentía durante la pandemia del COVID-19 en Colombia. Hoy conoceremos la historia del doctor Hendel Rentería, el médico héroe del Chocó. Su entrega encarna el coraje y la dedicación de quienes se enfrentaron sin pausa a la mayor crisis sanitaria de nuestro siglo. La historiadora María Emilia Gufré nos guiará a través de un recorrido para comprender el impacto de las pandemias y cómo hemos respondido ante ellas. ¿Qué otras pandemias hemos enfrentado en Colombia? ¿Estábamos preparados para una como el COVID-19? Por último, ¿qué repercusión tuvo la voz de los profesionales de la salud al inicio de la pandemia? La doctora Carolina Corcho, una figura clave en la lucha contra el COVID-19 en Colombia, nos compartirá su visión sobre los desafíos a los que se enfrentaron los profesionales de la salud al inicio de la pandemia. El 11 de marzo del año 2020 se declara la pandemia a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, el gobierno decreta la emergencia sanitaria. Sin embargo, la minimización del riesgo contrastaba con la realidad que se vivía en las salas de emergencias. En una de estas salas conoceremos la historia del guerrero del Pacífico, el doctor Hendel Rentería, quien vivió toda su vida dedicado al servicio de los ciudadanos en situación de pobreza. Cuchilla, como era llamado de cariño por sus efectivos diagnósticos médicos, es recordado por toda la región como un verdadero héroe. Esta es su historia. Esa vocación le vino precisamente el día que él se gradúa y se toma unos cuantos tragos que casi se intoxica. Lo subieron al hospital y no había médico. Lo atendieron unas enfermeras y me dice él, por no haber médico aquí casi me muero, papá. Los médicos están escasos. Yo quiero estudiar medicina para ser uno más en el mundo, aquí en mi pueblo, que estoy seguro que voy a triunfar. Él siempre dijo que a él lo que le interesaba era el servicio, el ser servicial, el salvar vida era la condición de él y como médico siempre lo demostró. Si no te podía atender en el hospital, te iba y te buscaba a la casa, no te cobraba un peso. Ese era el don de servicio que él siempre lo caracterizó. Era un médico que de una u otra manera siempre servía. Entre las cosas que siempre me llamaba la atención de él era que tenía la capacidad de siempre sacar unos recursos y hacer unos mercados. Visionaba a la persona que más necesitaba y se lo entregaba. Era un médico muy rutinario, de su casa al San Francisco, del San Francisco a donde lo necesitaban.
No sabía que era descanso porque él llegaba a descansar y si le sonaba el teléfono y era alguna consulta, espéreme, ya voy, salía a atender. Cuando llega esto de la pandemia, me hablaba sobre los cuidados que había que tener con esta pandemia. Él me decía, papá, me preocupa mucho aquí en Quibdó porque los chocuanos han tomado esto como un juego. Dicen que a los negros no les da, que eso es mentira, que el COVID no llega a clima caliente. Pero yo sí sé, papá, que esto nos va a atropellar. Y aquí ya está el virus, lo que pasa es que la gente no le para bola a eso, porque esto es una amenaza para nuestro pueblo chocuano. Siempre me decía esas palabras. Era una persona muy comprometida con lo de la bioseguridad. Era una persona que nosotros, antes de entrar a nuestra casa, teníamos un espacio para desinfectarnos. Porque yo le decía a él, Hendel, acuérdate que no eres tú solo, somos 3. Desde que se inició como a propagar la pandemia, como que el trabajo se inició a multiplicar. Y el miedo, siempre hubo miedo, tanto de parte de él como de parte mía que estaba en la casa. Yo digo que cuando uno conoce la situación, más miedo le da. Y como él sabía el sistema de salud, entonces él siempre procuró pues no caer, ni que ninguno de sus familiares, sus conocidos, no cayéramos en esa situación. Él me llama desde el hospital. Ya llevaba un turno aproximadamente de 36 horas. Entonces él me manifiesta que se sentía mal y estaba muy cansado. Entonces yo le digo, Hendel, ¿por qué no pones que otro médico te termine el turno y tú te vienes a descansar, para hacerte algo? Que no, que tenía que terminar el turno, decía, tenía que terminar ese turno. En la mañana siguiente, cuando llega a la casa, en la cara se le nota el cansancio. Me había manifestado que le había dado fiebre en el turno, que había tosido un poco, pero en la casa no estaba tosiendo y ya no tenía fiebre, pero estaba bastante cansado. Entonces yo de verlo así y el hermano mayor de verlo así, le insistíamos mucho que fuéramos para que hicieran exámenes a ver qué pasaba. Realizaron una serie de exámenes y también le realizaron la prueba del COVID. Esos días fueron bastante tediosos porque uno se desespera al no saber qué hacerle a ese ser querido que está pasando por esa situación, aunque todavía no sabíamos que tenía el COVID. Lo que nosotros con el hermano mayor no queríamos era llevarlo al San Francisco porque sabíamos que ese era el epicentro de contagio. Cuando llega la hora de los resultados y le dicen así, sale positivo para coronavirus. Él inmediatamente le dan el resultado, cambia, todo su estado físico cambia, su mirada, cómo se sentaba, ya todo cambia, hasta la voz ya le cambió. Ya era una voz como quebrantada, desesperada. Llamamos la ambulancia y nos fuimos para el hospital. Inmediatamente el internista le ordenó una placa de tórax y como a los 10 minutos ya, que el médico ahí mismo nos dijo, esa placa está muy complicada, nos dijo, y que lo iba a mandar para la UCI. Y yo, Dios mío santo. Uno siente como que lo están separando de su ser querido, eso es muy duro porque es que ni siquiera dejan que uno llegue a la puerta, porque inmediatamente el paciente va a la ambulancia, lo recibe el personal de la clínica y ya uno no lo ve más y él con esa cara como no me dejé, como que no quiero estar solo. Me acuerdo que las últimas palabras que le dije fue, Hendel, tranquilízate. No te desesperes, todos te queremos, estamos pendientes de que te recuperes. Y ahí se lo...
Pues esa fue la última imagen que tuve de él, y con la imagen que me quedo, la imagen cuando lo vi por última vez, pero lo vi vivo. Y pues, por decirlo así, me pude despedir de él cuando lo dejé ahí en la Clínica Santiago. Aproximadamente a las 12 de la noche me llamó la intensivista, que lo había tenido que intubar, por lo que no estaba respirando bien, estaba muy alterado, la oxigenación la tenía muy baja, entonces que lo tenían que intubar y conectarlo a ventilador para que él se recuperara. Y desde ahí, pues esos días ya no pararon. Esa noche no pude dormir esperando que la intensivista nos viera dar noticia. No nos podía llamar, ellos llamaban a uno y era una sola vez. Yo recibí una llamada cuando me dice ella que estamos reanimando al doctor Hendel porque entró en paro. Inmediatamente entró en un llanto que, mejor dicho, porque yo me imaginé, no, se me fue Hendel, decía yo, se me fue Hendel. Por 45 minutos aproximadamente vuelve y me llama, que ya llevaba 2 paros respiratorios. Y yo, Dios mío, yo lloraba y lloraba y lloraba. Ella me decía, estamos tratando de estabilizarlo porque no hemos podido, me decía. Y me colgó otra vez. Al transcurso como de la 1 de la tarde me llama. Y me dice, Sandra, logramos estabilizarlo. Y entonces ahí mismo yo llamo a los familiares, los hermanitos y todo. Entonces me dicen, Chola, decirle que nos dé la autorización para sacarlo ya para Medellín. Llega aquí el 31 de mayo, más o menos a las 5 de la tarde. Y este resto del tiempo él estuvo sedado aquí en el Hospital General. Habían días que nosotros guardábamos la esperanza porque los doctores me decían, el hombre va lento pero va mejorando poco a poco. Ya había días que se sostenía estable o había días que retrocedía. De los 24 días casi que estuvo en Medellín, él respondía a su procedimiento. Ya los últimos 3 o 4 días fue que iniciaron las complicaciones. Pero unos amigos especialistas nos decían que en estos casos de COVID siempre la tercera semana era muy complicada, que si el paciente salía la tercera semana, había una probabilidad de que se recuperara. Pero desafortunadamente después de la tercera semana iniciaron las complicaciones. A él le tuvieron que hacer diálisis, le tuvieron que drenar la vesícula porque estaba reteniendo muchos líquidos. Le hicieron distintas terapias para mejorarle la oxigenación, pero fueron los días que más problemas presentó con la oxigenación que estando normal. Ya no le daba fiebre, sino que estaba muy frío. Los pulmones ya no le estaban respondiendo. La parte renal la tenía ya muy comprometida. Y pues el miércoles recibimos el informe temprano, en las horas de la mañana. Entonces estábamos pegados de Dios y de las ganas de vivir de Hendel. Los médicos nos decían que se había echado totalmente para atrás, que ya no había tenido evolución. Están esperando los resultados de los exámenes que le hacen rutinariamente. El miércoles en la mañana nos dan el informe de que estaba en un estado bastante crítico con pronóstico reservado. Y en las horas aproximadamente la 1 de la tarde nos llaman a darnos la noticia de que definitivamente no respondí, que había fallecido. Pues el hijo mío fue siempre un soñador de cosas buenas. Él siempre quiso ser un médico con mayores capacidades
pero la vida no le dio la oportunidad. Perdimos un héroe, perdimos a un gran médico. Todos los médicos son buenos, pero siempre hay uno que resalta más que otro. Y uno de esos fue Hender Rentería Córdoba. Él vivió para servir, porque ese era el lema de él, que si uno no vivía para servir, entonces no vivía. La valentía nace al conocer el riesgo. Hacer frente a una pandemia representó jugarse la vida todos los días y cuestionarse, ¿qué haría si su trabajo pusiera en riesgo su vida, pero a la vez le permitiera salvar personas? La verdadera vocación se demuestra en la acción, no en el escritorio, como lo dice Dan Millman en el libro del Guerrero Pacífico. No es lo mismo saber que la sabiduría. Es en las crisis cuando podemos ver que solo unos pocos están dispuestos a dar el primer paso. Cuando enfermamos acudimos al médico y lo primero que consulta es nuestro historial clínico. Esa hoja de ruta le da las herramientas para iniciar el tratamiento. Lo mismo hace la historiadora María Emilia Gofre, quien recaba en nuestro pasado para dimensionar la emergencia del COVID-19. Históricamente, ¿qué se había hecho? Sálvese quien pueda o cuarentenas que habían matado de hambre a la gente. La peste negra asoló Europa durante siglos. La viruela asoló América durante 5 siglos más, ¿sí? Hasta que por fin se descubrió la vacuna. La gente no sabía qué hacer frente a ese tipo de cosas. Cuando llegan las epidemias europeas aquí, la crisis demográfica que se desata es impresionante, ¿sí? Estamos hablando de que se mueren miles de millones de personas. Permanentemente había crisis de epidemia de viruela, permanentemente. Eso empezó diezmando a la población indígena, pero a lo largo de la época colonial todo el tiempo se repetían estas crisis de viruela. De hecho, las autoridades coloniales ya justo antecitos del proceso de independencia estaban alarmados porque se estaban despertando crisis de viruela en diferentes regiones del país. Y recientemente en Colombia, la gripe española, que eso fue en 1918, fue casi un siglo antes de que viviéramos la pandemia del COVID. Entonces aquí se muere bastante gente, hay unas imágenes impresionantes que muestran cómo los cadáveres aparecen en la calle. Pienso que lo que vivimos fue superior a lo que han sido los procesos históricos pasados a nivel global, ¿sí? Tristísimo, y en todo caso también mostró las inequidades del mundo, la dificultad para que llegaran las vacunas a África, a los países más pobres del mundo. Pero en todo caso me parece que los esfuerzos, yo por lo menos tengo una perspectiva, lo digo desde la historia, muy positiva de cómo se dio el manejo. Me parece que de pronto se extendieron demasiado algunas restricciones. Fue una perspectiva de la salud muy limitada a sobrevivir. Las personas más pobres que viven del día a día, una situación complicadísima económica, ¿sí? Mucha gente se quebró. Y creo que deja grandes lecciones sobre cómo manejar la situación a futuro porque va a seguir pasando. El legado de Hender Rentería nos enseña que el bien supremo es el de servir a los demás. Con su trabajo logró inspirar a generaciones que buscan seguir sus pasos. Luego de 5 años de su partida, ¿qué ha pasado con su familia? ¿Con el hospital al que tanto le entregó? Cuando a mí me dieron la noticia que Hender había fallecido, el dolor, todo, y las preguntas pues vinieron, ¿qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a darle comida a esta peladita? Entonces yo, no pues, ¿y yo cómo voy a darle estudio a esta muchacha? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a pagar un arriendo? ¿Yo cómo voy a comprar ropa? O sea, fueron muchas preguntas que a uno le caen en la cabeza, donde todas llegaban a la respuesta que todo eso lo hacía Hender. Cuando Hender cae enfermo, porque claro, fue el primero de los médicos que estábamos en la batalla, que cae enfermo y que remiten de Quibdó hacia Medellín, teníamos la esperanza de que Hender se levantara, porque creíamos que iba a lograrlo, pues un médico, a ver, ¿cierto? Y pues desafortunadamente no fue así. Fue un golpe muy duro para todos. Entender de que no íbamos a contar con la presencia de él y hoy por hoy todavía lo extrañamos.
La pandemia también nos trajo unas oportunidades, que fue la adquisición de la tecnología, la adquisición de la UCI, la adquisición de muchos equipos tecnológicos que nos ayudan para poder atender esta población que es vulnerable de nuestro territorio. Y creo que sí, ha crecido en eso y tenemos más oportunidades tienen los chocuanos para la atención. Hoy día, pues claro, con este gobierno obviamente pues no hemos sido la excepción, ¿cierto? El desembolso de recursos y el apoyo siempre ha estado para que nosotros podamos seguir a flote a pesar de cualquier situación que se presente. El COVID-19 nos trajo los equipos, el COVID-19 nos trajo la UCI, nos trajo las camillas, nos trajo muchas cosas buenas el COVID, que no queríamos que fuera así, porque teníamos proyectos hace mucho tiempo para el Hospital San Francisco de Asís, porque no teníamos que esperar que llegara el COVID para hacer una UCI. Se nos llevaron familiares, se nos llevaron amigos, se nos llevaron paisanos, pero nos trajo tecnología. Yo sí le pido al presidente Petro y al doctor Jaramillo que realmente nos sigan apoyando el hospital ahora que quedó una parte administrativa y la otra parte de vigilancia de la Supersalud como del Ministerio de Salud, que no nos desamparen, que nos sigan dando la mano, porque nunca nos abandonaron. ¿Cómo nos gustaría que recordaran a Hender como esa persona con ese don de servir? Yo creo que Hender primero le servía a los de afuera y luego a su familia ahí, porque el eslogan de él era si no vives para servir, no sirves para vivir. Reconocer los riesgos revelan la valentía. Las crisis, en cambio, revelan a los líderes. En Colombia, esa voz fue la de Carolina Corcho. Como vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, alzó su voz para defender la salud de los colombianos y también denunció la falta de protección para el personal sanitario, exigiendo reformas profundas. Tuvimos unas confrontaciones muy fuertes con la alcaldesa de Bogotá y con el presidente de la República, porque le mostraban al país unas tablas donde decían que habían suficientes camas de UCI y nosotros que estábamos ahí en los servicios de urgencias sabíamos que no era así, que había gente esperando porque nosotros mismos los estábamos ayudando a trasladar y nos correspondía permanentemente ser un contraste frente a la información de los organismos gubernamentales y la información que nosotros como sociedad civil médica teníamos en los centros de urgencia, y eso nos generó, o por lo menos en mi caso, que era una vocera, una confrontación bastante fuerte con el gobierno. Llegó la muerte del primer colega. En ese momento fue muy fuerte para nosotros y nos dimos cuenta que algo que nosotros sabíamos, los médicos y los trabajadores del sector salud están en las condiciones más precarias en este sistema. Entonces muchos no tenían ni siquiera para ponerse su tapabocas, las caretas, lo que llamábamos elementos de protección personal. Entonces lo que hicimos como asociación médica fue documentar la falta de elementos de protección personal y documentar esos hechos de discriminación y mostrarlos a la opinión pública. Evidentemente, pues esto genera algunos roces por el contraste con la parte gubernamental, el contraste de datos, pero era la manera que nosotros teníamos de proteger la vida de quienes tenían la responsabilidad de proteger la vida de la ciudadanía. Silenciar las voces expertas entorpeció decisiones clave y puso en riesgo la vida de millones de colombianos. Hasta aquí, Héroes en Pandemia, la primera serie que rinde homenaje a quienes nos cuidaron durante el COVID-19. En el próximo episodio veremos cómo la negación y el miedo se vuelven armas contra nuestros médicos. No se lo pierdan, ustedes y yo tenemos una cita. Ministerio TIC,